Bueno, Brian, brevemente me gustaría que me hagas una síntesis de lo que fue tu vida, digamos, antes de tomar la decisión de irte a China, ¿no? Un poco, nada, cómo era tu vida en San Vicente, qué hacían tus padres y cómo desembocó en esta historia tan fascinante e interesante que es que hayas terminado en China. Yo vengo de una familia de clase media baja, o sea, con humilde, normal, mi papá herrero, mi mamá en su momento empleada doméstica, ahora pedicura, o sea, nada del otro mundo. Yo un chico normal que nunca le gustó el deporte, por ejemplo, pero siempre me gustaron los idiomas. Yo creo que fue también por una cuestión de estar en una casa en la cual por ejemplo, mi abuelo español hablaba todo atravesado el español porque era gallego, entonces hablaba todo atravesado. Después de parte de mi mamá eran todos de Paraguay, así que hablaban en guaraní en la casa, así que era como una cosa rara y me encantaba el hecho de no poder entender lo que decían a veces. Y de chico me gustó estudiar inglés, pero a los 14 años se me vino esta idea de la nada de estudiar chino, ¿no? Y fue saliendo de la escuela, llamarlo destino, llamarlo casualidad, llamarlo locura, llamarlo como quieras, pero fue así, fue de la nada, le dije a mi compañera, a mi vecina también, y amiga, dije, mira, quiero estudiar chino. Y dice, ¿qué? ¿Estudiar chino? ¿Por qué? Y después le dije a mi mamá también, quiero estudiar chino, y dijo, ok, como diciendo, qué raro, porque si vos ves, mi familia tampoco era que tenía ningún contacto con la comunidad, para nada. Eh, el máximo contacto que puedes tener con la comunidad china en San Vicente es el supermercado, y no creo que eso sea una motivación suficiente para cualquier persona para estudiar chino, ¿no? Pero así se dio y bueno, me encantó el hecho del idioma tan difícil, no difícil, sino complejo y distinto a nuestro idioma castellano, ¿no? Claro, porque no es solamente el tema de estudiar tu idioma, sino de incorporar otro alfabeto, que es lo más complejo, porque yo que no conozco China, pero estuve en Japón, uno puede estar parado en una estación de tren y ver los carteles y no sabes, ni aunque tengas el nombre de la estación, dónde tenés que ir. Entonces, incorporar todo un alfabeto nuevo es una complejidad mucho mayor. Claro, el hecho de memorizar. A ver, nosotros en chino no tenemos un alfabeto como es el japonés, un alfabeto fonético que tienen en escritura como de ellos, tienen un alfabeto fonético. Ellos también utilizan caracteres chinos, por ejemplo, pero el carácter chino es una sílaba. Entonces vos tenés que memorizarte cómo se pronuncia esa sílaba. Y no solamente la pronunciación, sino que también es la entonación. Hay 4 tonos distintos que pueden significar 4 cosas totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, ma. Son 4 tonos, misma pronunciación, pero ma significa mamá. Ma significa cáñamo, un tipo de planta. Ma significa caballo. Y ma significa insultar. Así que imagínate, esas 4 pronunciaciones iguales, distinta entonación, pero significa totalmente una cosa distinta, son caracteres distintos y es memorizar, tener de memoria todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me pasó cuando fui a Japón que yo me guiaba mejor con caracteres chinos que con el inglés, porque utilizando los caracteres chinos era mucho más fácil. Claro. Y recién Uh-huh. decías que obviamente el supermercado chino de San Vicente no era una motivación para estudiar chino. ¿Y cuál fue la motivación? ¿Vos sentías que, digamos, eso te iba a permitir por ahí un progreso laboral, económico, porque China estaba empezando a convertirse en un país que a nivel global iba a tener mucha importancia? ¿O qué fue? Porque tenías que, digamos, acometer un desafío como complejo de estudiar ese idioma. ¿Cuál fue esa motivación? Yo creo que la motivación la encontré después de empezar a estudiar. Eh, el hecho de querer aprender un idioma tan distinto vino de la nada, como te digo, yo lo llamo destino, locura, lo que quieras, pero se me ocurrió saliendo de la escuela a una cuadra del colegio en las canchas de tenis mientras yo caminaba para mi casa, o sea, era así de loco.
La motivación llegó al momento de, por ejemplo, comentar al resto de mis profesores que estaba estudiando chino, me decían, wow, qué bueno, los profesores de la secundaria, qué bueno, qué locura, es espectacular porque es la potencia que se viene, es el futuro, etcétera. Eso por un lado. Por el otro, cuando yo empecé a estudiar y vi los primeros caracteres escritos en el pizarrón, dije, wow, qué loco, o sea, cómo eso puede ser una forma de comunicarse, cómo eso puede ser una escritura. Me encantó en el tema artístico, porque yo de chico quizás yo dibujaba mucho, entonces el hecho de los pictogramas y demás me interesaba. Y luego también el tema económico y demás, o sea, me empecé a meter mucho más político, económico, etcétera, y se veía como con mucha importancia. En ese momento estábamos hablando del año 2006 que empecé a estudiar. Había sido 3 años después de que Hu Jintao había visitado la Argentina, que había sido como una de las grandes visitas que hubo en el país, y que ahí se empezó a hablar un poco de China. Pero en ese momento eran 2000 personas en todo el país que estudiaban chino, nada. Bueno, ¿y cuándo llega el momento en el que se te abre la puerta para ir a China? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo le comunicaste esto a tus padres? ¿Cómo impactó en la familia? Contame un poquito de eso. Bueno, eso también fue algo súper interesante porque yo participé en un concurso de idioma chino a los 5 meses de empezar a estudiar. ¿Por qué empecé? Mi instituto no tenía nadie que presentar, para empezar. Entonces tenía que presentar a una persona y me dijeron, mira, te vamos a presentar a vos, pero vos no das con la edad, tenés 15 años, o sea, tenés que tener 18, si llegás a ganar tenés que tener 18 para poder ir a China a participar en el concurso internacional. No das con la cantidad de tiempo que estudiaste el idioma, porque estudiaste 5 meses, no vas a competir con gente que está estudiando hace 3 años, hace que está estudiando el idioma, se sabe algo artístico, por ejemplo, artes marciales o, por ejemplo, bailes o cantos chinos. Y dijeron, bueno, no te preocupes, vos vas a participar, tranquilo, no pasa nada. Dije, bueno, me lo tomé como un desafío y me preparé un mes completamente. Tenía que dar un discurso todo en chino, que me lo aprendí de memoria, o sea, un discurso de 3 páginas que me lo tuve que aprender de memoria. Y, a ver, sabía lo que estaba diciendo, pero no comprendía lo que estaba diciendo. ¿Me explico? O sea, no sabía qué significaba exactamente cada letra. Era todo de memoria. Era ¿cómo se dice? Una radio yo, o sea, era un loro. Y después tenía que contestar unas preguntas de cultura china y demás, que también más o menos de memoria me iba aprendiendo lo que lo que me podrían llegar a preguntar, y hacer una canción en chino, o sea, cantar una canción en chino. Yo canto malísimo, es una de las cosas que no me sale, así como el deporte, bueno, así estoy como cantando. Y bueno, canté una canción en chino, anduvo mal el audio, todo, ni siquiera podía poner la canción, así que tuve que cantar a capela, o sea, un desastre. Pero le sorprendió el hecho de que pronunciara tan bien, que no me haya equivocado en ninguna de las preguntas que tenía que contestar, y que me anime a cantar una canción que la sabían todos porque era justamente de los Juegos Olímpicos en aquel entonces que me estaba preparando. Y bueno, quedé con el puntaje del primer puesto. Otra chica de Mar del Plata que hacía años que estudiaba también quedó con el primer puesto, el mismo puntaje. Fuimos a desempate de preguntas, en un ping-pong de preguntas y respuestas, así de ese cuestionario. Y al final yo salí segundo, pero con el puntaje de un primero. Entonces, el consejero cultural me dijo, bueno, como saliste segundo, te vamos a dar una beca para que estudies chino en China, pero cuando tengas 18 años. Yo en ese momento tenía 15. Así que fue prepararme esos 3 años prácticamente para poder venir a China. Yo le recomendé a mi familia, o sea, mi mamá estaba ahí presente en el concurso, ya lo sabía, todos súper contentos, le comenté a mi papá también, era como, te vas a China, o sea, era mucho, o sea, imagínate, hacía 5 meses que estudiaba el idioma, en 3 años me iba a China, ¿estás seguro? Es mucho gasto, etcétera, etcétera. Y yo sí, yo me metí, o sea, le di para adelante, seguí estudiando, me gustaba cada vez más. Mis compañeros de la escuela y mis
profesores, mis profesores se enteraron, contentísimos todos, director también súper contento, mis compañeros de la escuela, porque yo lo que hacía, a mí me iba muy bien en la escuela, era muy nerd, pero también me gustaba mucho el idioma, entonces yo, por ejemplo, cuando tenía un rato libre me ponía a escribir caracteres, a practicar en la escuela. Tenía mi cuadernito para practicar caracteres, a veces a mí me gusta escribir mucho en el pizarrón, entonces yo escribía en el pizarrón caracteres, después los borraba en horas libres, hacía eso, o sea, muy nerd lo mío. Y entonces eso me sirvió muchísimo para tener una base para poder llegar a China y una base de escritura que cuando yo llegaba y los profesores me venían acá me decían, pero escribís como un chino, no entendemos cómo puedes, porque ¿qué pasa? Cuando vos escribís caracteres siendo extranjero, nosotros estamos acostumbrados a escribir letras, entonces las letras son redondas cuando escribís en cursiva, pero los caracteres son cuadrados. Uno tiene que tener la idea de un cuadrado. Entonces la proporción es distinta. Y yo practiqué tanto en esos años que fue impactante para cuando llegué acá y la pronunciación por tener una profesora excelente en Argentina, que salió como la mejor profesora de chino en la Argentina, seleccionada por la embajada. También, luego cuando me dieron la beca, me la dieron en la universidad a la que iba mi profesora, así que había profesores que conocían a mi profesora, así que todo relacionado, ¿viste? O sea, cuando decís que todo encaja, o sea, así fue. Y bueno, fue una experiencia, la preparación también fue una experiencia importante porque el último año de la secundaria yo quería estudiar en la UBA. Entonces, el último año de la secundaria hice las materias del CBC por UBA 21. Entonces, imagínate, estar con la secundaria. Que, a ver, yo era nerd, pero a mí también me encantaba la joda, ojo. O sea, yo salía todos los fines de semana, tenía un grupo de amigos, salía, chupaba, me fui de viaje de egresados, después llegaba tarde, pero siempre con dieces, o sea, así era mi vida. Y después los fines de semana tenía que ir a estudiar chino, tenía que hacer las clases de estas de UBA 21, preparar exámenes, así que mi último año fue una locura de todo. Pero bueno, me sirvió para el año siguiente de terminar el secundario, poder meterme en la carrera de ciencia política, que era la que me interesaba, y poder tener la constancia de alumno regular para poder irme para Chile. Y así fue como me preparé. ¿Y cómo fue llegar a China? ¿Con qué te encontraste? ¿Dónde vivías? ¿Cómo fue? Porque más allá de que te habías preparado, digamos, académicamente, no dejabas de ser un pibe de 18 años, que es un Total. impacto emocional, ¿no? Cambiar así de país, un país tan distinto. Mira, era la primera vez que viajaba en avión y la primera vez que salía del país. O sea, tremendo. Lo máximo que había llegado era Bariloche en micro, con amigos. Eso era lo máximo que había llegado. Entonces, ¿Viajaste yo solo? solo, ¿Viajaste solo, solo, solo? solo. Sí, sí, Ok. sí, sí, sí. Entonces yo decía, yo de San Vicente, pueblo de 30.000 habitantes más o menos, creo que tiene, me voy a ir a una ciudad con 20 millones de habitantes, no comprendía lo que yo caminaba por el pueblo y decía, wow, en un par de días voy a estar en otro mundo. Y cuando llego acá, era un día de tormenta tremendo. Entonces llegué directamente a la universidad, que hay un campus, las universidades chinas tienen campus, entonces uno vive dentro de la universidad. Y llegué y era un cuartito, un edificio modesto, 5 pisos, chiquito, y tenía mi habitación. Al día siguiente lo que pasó, bueno, salí a caminar y la universidad era como un pueblito. O sea, era una universidad chiquita, entonces era un pueblito. Tenía enfrente unas canchas de tenis, o sea, imagínate, me recordaba al pueblo, o sea, como te contaba. Era todo como chiquito, no era una locura que decía, wow, qué descontrol, una ciudad gigante, el país con más habitantes del mundo, no. Me pasó como que estaba en un lugar contenido que tenía de todo, tenía comida, tenía mi lugar para vivir, etc. Y en ese entonces lo que sucedía era que no había celulares para llamar por videollamada, no había WhatsApp, estábamos hablando del año 2009, que da gracias que teníamos el Messenger para poder hablar y después a los pocos meses me enteré que existía Skype para poder hacer videollamada. Entonces así era como me comunicaba. Y entonces yo puse la regla para no desconectarme con mi familia de hablar todos los domingos.
O sea, y que lo sigo manteniendo hasta ahora. 12 años después lo sigo manteniendo, de hablar todos los domingos con mi familia, para no desconectarme, seguir en contacto, me sirve a mí y les sirve a ellos para poder estar en contacto conmigo, para que sepan cómo estoy, etc. Y tuvo mucha contención dentro de lo que es la universidad, porque tenía una compañera argentina de Córdoba, ahora en chino se dice cuando una chica es mayor que vos y es tu amiga, se dice que es como tu hermana mayor. Entonces yo digo, ella como mi hermana mayor, me cuidó a mí, después tuve amigos chinos que estudiaban español, entonces aprendíamos juntos, hacíamos la tarea, etc. Mi mejor amigo, que lo conocí al mes siguiente de llegar a China, hoy es mi socio de negocios, tenemos una empresa juntos. Entonces, es como que fue todo así, y me encantó por el hecho también de que tenía una comunidad de extranjeros dentro de la universidad impresionante. Mi compañero de cuarto era de Mongolia, por ejemplo. Conocía gente de Timor-Leste, Vanuatu, o sea, de países africanos que nunca me hubiese imaginado que iba a conocer tampoco. O sea, esos son de países del Pacífico, ¿no? Pero de países africanos, por ejemplo, del Congo, gente de Egipto, de Libia. Entonces era como, teníamos una comunidad de extranjeros ahí que era una Naciones Unidas, ¿viste? Y estaba buenísimo, porque nuestro curso estaba lleno de extranjeros, todos tratando de aprender chino, y así era como, y todos nos conteníamos porque éramos todos pibes, o sea, todos 18 años nada más. Así que era muy bueno, la experiencia de la universidad fue muy linda. ¿Hubo algo que te costó la adaptación? No sé, la comida, alguna costumbre o algo, o en general, al ya saber el idioma y al encontrar rápido un grupo de amigos y de compañeros, se te hizo todo fácil. No, yo creo que la comida me costó, sobre todo el picante. A ver, nosotros argentinos no estamos acostumbrados a este grado de picante, ¿no? O sea, con mucho ají de la mala palabra, o sea, no es una cosa que estemos acostumbrados, siempre un poquito de pimienta en casa, pero más que eso nada, y eso sí me costó un año prácticamente poder adaptarme. Al cilantro, a sabores muy fuertes y todo, pero eso no solo me ayudaron los chinos, sino que también me ayudaron los mexicanos, porque teníamos muchos compañeros mexicanos, entonces era como que, ¿cómo no vas a comer picante? Ahí me ponían, viste, en el pico de gallo, me ponían así el chile, y era como una cosa, ¡ay, no puedo más! Pero bueno, y así fue como me adapté a la comida. Y ahora me encanta, ahora no puedo vivir sin la comida china, después de un año. Y hay gente que igual hasta hace mucho tiempo y no se acostumbra todavía, pero bueno, yo tuve la suerte de tener amigos mexicanos que me obligaron. Muy bien. ¿Y en algún momento extrañaste algo de Argentina o estabas tan encaminado con tu proyecto allá que no te pasó nada de eso? A ver, Beijing es muy seco, entonces yo lo que extraño mucho es la lluvia. A mí, siendo de Buenos Aires, no, llueve bastante, y es como que Beijing puede pasar meses sin llover, entonces es como que, ay, la lluvia, dormir con el ruido de la lluvia, el olor a tierra mojada, comerse unas tortas fritas, tomar un mate con tortas fritas, ese tipo de cosas sí es lo que extraño mucho. El tema de familia, te soy sincero, no extraño, porque como te digo, todos los fines de semana estoy hablando con ellos. A mí sí me agarra la desesperación cuando me compro el pasaje para irme a Argentina y me voy en 2 semanas, un mes, ponele, ahí sí, que me quiero ir ya, me quiero ir ya, me quiero ir ya. Pero después llego a Argentina, estoy 2 semanas y ya me quiero volver, porque es como, no es que no me gusta Argentina, sino que yo ya estoy armado y estoy hecho acá prácticamente. Le pasa a mucha gente que vivió de los 18 a los 22 años, yo digo que eso es como un periodo de inflexión para todos, donde hayan vivido, les pasó que se enamoran de ese lugar. Y a mí me pasó eso. O sea, a mí me pasó en Beijing, yo tengo amigos que han ido a Shanghai y les pasó en Shanghai, tengo amigos que le ha pasado en Francia y están enamorados de Francia, por ejemplo, ¿no? Pero es lo que me pasó a mí. Bueno, ¿y cómo se te fueron dando las oportunidades laborales? Todas las cosas que haces, contame un poquito de eso. Bueno, yo en un principio empecé dando clases de inglés, que es algo que hacen muchos los extranjeros acá, dando clases de inglés mientras era estudiante, luego haciendo de intérprete, o sea, en reuniones, así tipo asistente de negocios, haciendo de intérprete también.
Y de a poquito eso fue como que yo iba subsistiendo porque también no era suficiente la plata que me daba la beca. Después de los 18 años nunca le pedí un mango a mis viejos, entonces siempre me mantuve solo. Y luego lo que sucedió fue cuando estaba haciendo la maestría. Eso fue como el punto de inflexión que me dio la oportunidad de decir, bueno, yo hablaba muy bien chino, ya estaba haciendo una maestría en comercio exterior, todo en chino, me reconocían en la universidad porque era un extranjero que hablaba muy bien, entonces estaba metido en la sociedad de alumnos, en la unión de estudiantes, era el presidente de la unión de estudiantes extranjeros, o sea, se me reconocía. Y cuando estaba en la maestría, un compañero me dice, mira, están buscando en un programa de televisión, están buscando extranjeros que sepan hablar bien el idioma. Yo dije, ok, bueno, me voy a meter. Me, me metí en ese casting y quedé seleccionado, pero era una cosa que no me imaginaba. Yo seguía haciendo mis traducciones y de vez en cuando alguna que otra clase de inglés, pero no era como una cosa que era, quiero salir en la tele, quiero ser famoso con eso. No, no, esa nunca fue la idea. Y empezamos, esto hace 6 años, y siempre ha ido para arriba, es una cosa que despegó un montón, y eso no solamente me trajo la facilidad de hablar en cámara, sino que también me trajo mucha más confianza a mí mismo, y eso me ha permitido que por el reconocimiento y demás pueda ser intérprete y conductor de eventos importantes, como ha pasado cuando han venido el exministro de Vido, por ejemplo, Silov cuando era ministro también aquí a China, también cuando vino Macri, conduje 2 eventos que hizo Macri aquí, uno era, bueno, ahora no recuerdo exactamente bien, pero creo que fue por el G20 que vino, entonces hizo 2 eventos. También en ese momento habían venido la ministra Malcorra, etcétera, etcétera. Y en ese mismo año también, que fue lo de Macri, hice intérprete de Messi, que eso fue como una locura porque creo que recibí mucho más aliento en toda mi vida poniendo una foto de Messi que con el resto de cosas que hice. O sea, pero bueno, fue también, imagínate, Messi es un dios prácticamente, y en ese momento la experiencia fue como, wow, estoy con un tipo que es de otro planeta. Y lo que me decía la gente de que organizó el evento es como no lo trates como un dios, no lo trates como un ídolo, porque él es muy reservado, es muy tímido y no le va a gustar. Y yo dije, ok, listo, quedamos así. Lo traté normal, como te estoy hablando vos ahora, estaba hablando con él, le hacía chistes, le decía, mirá que tu esposa es más famosa que vos acá en China, o sea, cosas así, ¿viste? Y se reía, entonces en las fotos que hay sale Messi riéndose, que eso también no es tan fácil de lograr, de según me contaron, entonces yo estaba chocho. Y bueno, eso creo que fueron unas cosas lindas que me han pasado con toda esta revolución que me trajo el hecho de poder participar en tele. Messi es como la primera referencia para los chinos cuando alguien les menciona la palabra Argentina. Hoy en día yo creo que sí. Yo cuando llegué a China, yo decía Argentina y me seguían diciendo Maradona, por ejemplo. Pero Okay. hoy en día ya Messi ya creo que lo ha superado, justamente por mucha más fama, y la gente joven no conoce tanto a Maradona, sino que conoce más a lo que está ahora ya, ¿no? Que es Messi. Claro. ¿Y qué otras cosas, buenas o malas, tienen como referencia a los chinos de Argentina? ¿O saben poco? Se sabe poco de lo que es Argentina. Yo creo que tenemos una muy buena relación con lo que es China. Sin importar el gobierno de turno, siempre hubo una buena relación. Y lo que ha sucedido es que hay mucha promoción de lo que es la cultura argentina. Por ejemplo, el tango es una de las mayores cosas que se reconoce ya como producto argentino. Últimamente quizás se está poniendo más énfasis en los productos alimenticios, como puede ser, por ejemplo, los langostinos. Acá no se dice, la carne argentina, no se dice los langostinos argentinos.
porque se hizo una cosa muy importante de marketing con el tema de los langostinos. Y eso se sabe, se dice, hagan sin juncha, eso se sabe, eso es el langostino argentino, ya está como frase hecha, ¿viste? Y el tema de la carne todavía no ha llegado, el tema de la carne, porque bueno, justamente por un montón de restricciones y demás, que bueno, no vale al caso venir, pero eso por un lado, por el otro, el fútbol, bueno, siempre es un tema que les interesa mucho, y creo que este año lo más importante que ha habido fue que es el tema de Malvinas, que ha estado de vuelta en la discusión global, que fue porque China ratificó el apoyo a Argentina sobre el tema de Malvinas, por ejemplo. Entonces, como que los chinos dicen, viste, nosotros te apoyamos en Malvinas. Sí, bueno, pero también nosotros te apoyamos en tus causas, ¿no? O sea, es recíproco la cosa. Así que eso quiere decir que, bueno, que los países se llevan bien. Entonces, eso todavía es como nos reconocen más acá. Bueno, otra cosa, por ejemplo, es el No llores por mí Argentina. Eso sí se sabe, es algo que lo saben todos. Quizás no saben la historia y todo el hecho de Evita y demás, pero sí se sabe la canción No llores por mí Argentina, y se utiliza cada vez que Argentina pierde en el Mundial o pierde en un partido importante, poner esa canción. A ver, esto es muy amplio, obviamente, porque amplio y complejo, pero ¿cómo podríamos definir a China en cuanto a un país que por ahí tiene un sistema político que algunos, digamos, definen como comunista, como socialista, con un Estado fuerte, partido único, y por otro lado con un país que se ha abierto económicamente en las últimas décadas y obviamente ha logrado un progreso muy importante? ¿Cómo mixturan esas dos características de China? Bueno, los chinos lo reducen a una frase súper simple y muy fácil de explicar y quizás hasta entenderlo. Los chinos dicen que su sistema es un socialismo con características chinas. Entonces, ¿qué te da la idea de eso? Bueno, es un socialismo, pero que utiliza cosas del mercado. Básicamente así. Entonces, eso se instauró para hacer la reforma y la apertura a finales de los 70 con Deng Xiaoping. Y es algo que se ha mantenido hasta ahora. O sea, ninguno dijo, bueno, voy a cerrar a las exportaciones o voy a cerrar a las importaciones. No, nadie ha dicho eso, y están muy convencidos de que el comercio exterior es lo que les ha traído el progreso, ¿no? Y bueno, no es socialismo, pero con características chinas. Eso es como se define el sistema político y económico de este país. Y ese progreso que obviamente permitió que muchos chinos salieran de la pobreza, ¿fue algo que se dio, digamos, por una, como se dice, el mercado derramó, o hay un Estado que se ocupa de que esa distribución de la riqueza llegue por ahí a las zonas rurales de China, que por ahí eran las zonas más empobrecidas? ¿Cómo funciona ahí? No es un derrame. A ver, lo que dijo Deng Xiaoping, que fue el ideólogo de la reforma de la apertura, dijo, tenemos un país muy pobre, primero tenemos que dejar que algunos se enriquezcan para que puedan traer y traccionar la economía. ¿Qué es lo que sucedió gracias a eso? Que 800 millones de chinos salieron de la pobreza en 40 años. 800 millones, es una locura. Un progreso, que un PBI que creció en promedio en 40 años de un 10% anual. O sea, por eso se dice que un país crece a tasas chinas cuando crece muy rápido, ¿no? O sea, Claro. Nunca pasó en la historia. Fue la reforma promercado más exitosa de la historia de la humanidad. Es así como se lo pone. Entonces, eso es lo que sucedió. Hoy en día se dice que el socialismo tiene como objetivo la prosperidad compartida. Eso no es un término nuevo, es un término que en el 53 Mao lo utilizó para explicar el socialismo. O sea, dice, yo creo que en realidad todo sistema lo que quiere es la prosperidad de todos, si no, unos pocos ricos y todo el resto sea pobre no sirve, ¿no? O sea, todo sistema va a apuntar a eso. Quizás lo que ahora hay es más intervención estatal en un nuevo proyecto de la prosperidad compartida en una provincia que es
muy rica dentro de China, es la sexta, o la quinta o la sexta en términos de PBI, y lo que se ha puesto es en prueba, ¿no? Hasta el 2025 tienen ciertos objetivos y hasta el 2035 tienen ciertos objetivos. Eso, así es como se planifica China. No, yo no te planifico de acá a 3 años, 4 años, cuando se termine mi mandato, no, se planifica del 30 al 35, al 2035 hay objetivos, al 2049 hay otros objetivos, 2049 justamente porque se cumplen 100 años de la República Popular China, ¿no? Entonces, lo que se quiere llegar en 2035 con esta nueva forma de la prosperidad compartida es que con un poco más de impuestos a las grandes fortunas y a que aporten de manera voluntaria cierta cantidad de dinero, se pueda distribuir una nueva redistribución, se le dice la tercera redistribución, que es los aportes voluntarios o donaciones que hacen los millonarios. Entonces, se ponen impuestos a las grandes empresas, pero se le promueve las donaciones a los grandes millonarios. Entonces dice, bueno, por ejemplo, uno de los millonarios puso 1.500 millones de dólares, ¿no? O sea, otro puso 7.000, y otro puso 1.500, ponele, ¿no? Pero bueno, son los que están instaurados en esta provincia que se llama Zhejiang, y se dice que con eso lo que se va a tratar para el 2025 es hacer una sociedad en forma de aceituna. ¿Qué significa eso? Pocos pobres, pocos ricos, pero con una clase media fuerte. Y para eso, bueno, hay que proveer mejores servicios estatales, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo, pero lo que se trata es para el 2035 poder llegar a niveles de que toda la población tenga ingresos de economías desarrolladas. Eso es la idea. Y si funciona, eso se aplicaría al resto del país. Perfecto. ¿Y cómo se vive, digamos, en el día a día en China? Por ahí algunas, a ver, son cosas que a veces uno lee desde acá sobre, bueno, algunas prohibiciones, el tema de prohibiciones de acceso a Internet de algunos sitios o redes. El otro día veía un documental que es muy crudo, que se llama One Child Nation, no sé si lo conoces, que habla que cuenta la historia de la política de un solo hijo en China, que ahora creo que se llevó a 2 hace unos años. ¿Cómo se viven todas esas situaciones? ¿Hay como un cierto grado de opresión o el chino ya está acostumbrado y en el día a día eso lo tiene naturalizado? Bueno, ahora se permiten 3 con el tema de la política de la planificación familiar. Por ejemplo, No sabía. se permitió este año recién, hace un par de meses. Bueno, lo que sucede es que los chinos, tanto los chinos como los asiáticos y la esfera de influencia de China con el confucianismo, están acostumbrados al colectivismo por una cuestión histórica y cultural. O sea, para ellos son personas, son individuos, mientras tanto sean parte de un grupo. Esa es la concepción que se tiene de la persona en China, ¿no? O en la esfera confucianista, que también pasa en Corea y pasa en Japón, y en Vietnam también, ¿no? La diferencia es si se abre o no la economía, esa es la gran diferencia que hay en estas situaciones, si se permiten inversiones, si hay propiedad privada y demás. Hoy recién un amigo me envía una noticia vieja igual, de una casa que no fue derrumbada y le pusieron la autopista alrededor, ¿no? Y yo le dije, es americano mi amigo, entonces yo le dije, bueno, eso es el respeto a la propiedad privada. Y se ríe. Y yo dije, y sí, es el respeto a la propiedad privada, si no te lo hubiesen derrumbado, ¿entendés? Y bueno, andate donde quieras. Y es como, y es interesante verlo desde el punto de vista chino, ¿no? Y eso por un lado. Por el otro, el tema del Internet, sí, obviamente Facebook, YouTube, Twitter, todas estas Instagram están bloqueadas, Google, pero la mayoría tiene un VPN, no la mayoría, sino el que está interesado tiene un VPN, que es una forma de meterse a páginas de otro lado, ¿no? Entonces yo tengo mi VPN, todos mis amigos que conozco, todos tienen VPN, no hay ningún problema.
Entonces hay formas. El tema es que como hay tan poca voz de China en el mundo y se cree que todo lo que diga China lo está diciendo el partido y todo lo que diga el partido es comunismo, es como que ya hay una visión sesgada de lo que es China. Entonces, si vos venís a China te vas a dar cuenta que, wow, hay muchas veces que nosotros, los que estamos hace muchos años acá en China, decimos que los que recién llegan, ah, mira, ese nuevito está probando la China libre. Entonces, porque hay una sensación que no se ve en otros lados. Por ejemplo, no está el qué dirán en la sociedad china. O sea, existe en la concepción china es, bueno, si a mí no me molesta, a mí no me importa lo que estés haciendo. Eso es lo que se ve en la sociedad. Obviamente que en lo que se ve el Estado y no en la programación, sino en la planificación a futuro y a muchos años dicen, bueno, ahora está pasando esto en, por ejemplo, el tema de los videojuegos. Tenemos muchos niños adictos a los videojuegos. Entonces, ¿qué hacemos? No están estudiando bien, primero. Segundo, están generando problemas con los padres. Tercero, le están haciendo ganar mucho a las empresas que están evadiendo impuestos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a limitar el tiempo de los chicos para que por semana estén solamente 3 horas jugando videojuegos. Entonces, y eso mucha gente lo apoya y mucha gente no, pero nadie dice que la gente en Occidente, ¿no? Nadie les va a poner, la gente está en contra de eso. O sea, si vos bueno, no porque no entendés chino, pero yo me meto en las redes sociales chinas y los comentarios que hay sobre diferentes políticas es mitad y mitad, ¿eh? O sea, hay mucha gente que está en contra y dice, bueno, si vos me estás limitando eso, bueno, hay que prohibir todo lo que está mal, entonces, bueno, no fumen, no beban, no jueguen al mahjong, no jueguen a nada. Entonces, eso es interesante cómo es una sociedad bastante pensante. Obviamente que hay estructuración de las ideas como nos pasa a todos, ¿no? Siempre uno que, si sos argentino, vas a tener un cierto modo de pensar generalmente. Hay cuestiones que no se cuestionan también, o sea, por ejemplo, es incuestionable que Taiwán es parte de China, o sea, por ejemplo, ¿no? Como las Malvinas son argentinas, ¿me explico? O sea, son ese tipo de cosas. O por ejemplo, ¿cómo están oprimiendo a Hong Kong, por ejemplo? Bueno, sí, pero pongamos otro ejemplo. Bueno, cuando Puigdemont en Cataluña se quiso independizar, intervino el gobierno central y sacaron al gobierno que se quería independizar y hace 2 días me parece que metieron preso a Puigdemont, por ejemplo. Entonces, ¿por qué hay un doble estándar para medir a China y estamos hablando de países que hacen cosas relativamente similares y se lo ve como, está bien porque es un partido capitalista o es un partido que no es el partido comunista? Entonces, yo creo que hay que verlo todo claro, hay que verlo todo con diferentes parámetros, ¿no? No con los mismos parámetros a veces, ese es el tema. Sí, lo que pasa es que por ahí está como un poco atravesado por cierto sesgo ideológico, entonces uno piensa, bueno, España es un país occidental, democrático, y lo ven a China como que no, y entonces ya se posicionan en un lado u otro, poniendo a uno como bueno y al otro como malo, ¿no? Pero bueno. Claro. ¿Y hay alguna, en esa tensión entre la planificación, digamos, del Estado y las libertades individuales, sentís que hay alguna libertad individual que te gustaría que estuviera un poquito más cuidada en China o se vive tranquilo eso? Yo por el momento, a ver, es que hay procesos, yo creo que es mundial, ¿no? O sea, muchos procesos, por ejemplo, el proceso feminista o el proceso de la igualdad de género y de LGBT, por ejemplo. Entonces, esa cuestión creo que es mundial y yo creo que China está a medio camino todavía, le falta recorrer el tema de, por ejemplo, el tema de LGBT. Eso es una cosa que sí se ve. Después del resto, por el momento, yo la verdad que no considero que haya muchos problemas en ese sentido, sino que al contrario, ¿no? Por ejemplo, la ley de aborto, que puedes estar en contra o a favor, no importa, acá en China
hace, no sé, desde de los 80 con la planificación familiar está vigente, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. eso es, depende mucho la situación, así que es interesante analizarlo y hablarlo también. Bueno, tu proyecto de vida sigue entonces allá en China, al menos por un plazo de años, digamos, que ya puedas prever, ¿no? Sí, a ver, yo estoy acá hace 12 años y no creo que me vuelva dentro de poco, la verdad. Es un país que me ha abierto las puertas y me ha dado muchísimas oportunidades. Tengo proyectos no solamente de lo que trabajo en los medios, sino que también tengo proyectos comerciales y para poder expandirme en el tema de exportación, importación. Este año recién me estoy metiendo en lo que es importación de cosas de Argentina, quizás nos expandamos un poco más y podamos hacer una plataforma muy interesante con Latinoamérica. Entonces, yo creo que hay mucha posibilidad de poder colaborar, como dicen los chinos, de poder colaborar entre ambos países y bueno, yo ser uno de los peones que va a estar en ese sentido, ¿no? Así que yo sí le veo mucho futuro y me veo con las oportunidades acá como para poder hacer varias cosas. ¿Tu éxito en las redes sociales fue algo que se fue dando y hoy lo vivís como algo tipo un hobby o también es algo que explotás comercialmente? Bueno, esto pasó hace 6 años que empecé a trabajar en el programa, en conjunto tuve que empezar a meterme en redes sociales. Eh, Ayer justo me llegó una placa de Weibo, que vendría a ser como el Twitter, una placa del 1 millón de seguidores, o sea que pesa una tonelada, no sabía qué era lo que llegó y dije, ¿qué es esto? Y es una cosa que se dio sin querer, si lo queremos decir, pero que hoy en día sí también lo estoy explotando porque, por ejemplo, yo hago todas las semanas, pongo un video para generar contenido en una red social que se llama Bilibili, que es una plataforma de videos como si fuese YouTube. Y yo cuento cosas que mucha gente no lo va a contar. O sea, por ejemplo, acá todavía el tema de Malvinas. O sea, mi próximo video va a ser tema Malvinas. Y es, bueno, ¿por qué Argentina cree que las Malvinas son argentinas? O sea, los chinos te dicen, sí, te apoyamos, pero mis seguidores saben por qué China nos apoya y por qué las Malvinas son argentinas. No. ¿Entendés? Entonces, ¿es por la distancia? No. O sea, eso es lo que nos tratan de vender en todos lados, pero yo digo, bueno, hay razones históricas que nos avalan. Entonces, por ejemplo, eso, yo lo veo como consentido a lo que estoy haciendo de esta manera. Y también, por ejemplo, uno de mis últimos videos estuvo como hot por un día, como el video más visto de toda la plataforma, y ahora es uno de los 100 videos más vistos de toda la plataforma en lo que va de su historia, digamos, que hablé del video mío que se hizo viral en la Argentina, sobre que estaba hablando de la inflación y de la economía argentina, y aproveché para hablar de cómo era la cooperación mutua entre Argentina y China, y era como que, wow, no sabía que sucedía eso con Argentina, y no sabía que había tantas cosas que exportaba Argentina a China, por ejemplo, y no sabía que había una base de científica aeroespacial en la Argentina, de China, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que sirven para el entendimiento mutuo, o sea, y está muy bueno. Así que el tema de la media no es solamente eso, a veces encajo un canje y está genial, a veces puedo hacer alguna publicidad con algún auspiciante y está genial también, así que es todo un poco, es súper interesante todo. Me imagino que siendo occidental, ya en China obviamente te destacás cuando caminás por la calle, sumado a la popularidad que te dio el programa de televisión y las redes, hace que mucha gente te debe parar en la calle o te debe reconocer. Hay veces que sí, sobre todo en Shanghai. En Shanghai sí me pasa bastante de que, por ejemplo, estoy ahí y me vienen a saludar y lo que sea. Y sacarse una foto. El otro día estaba en Wuhan y también estaba en un bar con amigos y era como, yo te conozco. Y hay algunos que no se animan, ¿viste?
Entonces dice, uno se animó y después viene el resto, porque dice, ay, no me he animado, pero bueno, que yo la vi ella, que ya se sacó una foto con vos, voy a sacar una foto, y eso es lo que pasa. Así que sí, está copado, ¿no? Nunca me imaginé que iba a tener seguidores y la verdad que está re bueno poder vivir todo esto. ¿Y qué te dicen tus padres hoy de todo esto, de que pasó desde el primer día que le dijiste voy a estudiar chino y tu mamá se sorprendió y hoy ven todo esto que lograste? Y bueno, la verdad que, según dicen, están orgullosos. Así que, sí, contentos. Quizás lo que no gusta tanto es que estoy hace tanto tiempo lejos de casa, obviamente, como padres siempre van a pensar eso, pero también me ven que estoy progresando y tengo una vida que quizás en Argentina no la hubiese podido tener. Yo antes de la pandemia, por ejemplo, viajaba al exterior haciendo videos y demás cada 2 meses. Viajé por muchos lados del mundo. Acá tengo una vida que, no una vida de rico, sino una vida de blanco, ¿viste? Como se dice en Occidente, con problemas de blanco. O sea, entonces es como, es súper interesante. O sea, lo que me pasó a mí quizás no le pasa a muchos. O sea, yo voy a Argentina y por el tema del cambio a mí me parece súper barato todo, y no es que sea rico, sino que comparado con lo que salen las cosas acá es mucho más barato. Entonces es como que están contentos, yo creo que están contentos. ¿Volviste cada tanto a Argentina? Porque bueno, obviamente es un viaje largo, ¿no? Pero Sí, una vez al año, generalmente. Si no es en pandemia, una vez al año sí estoy volviendo a Argentina. Sí, me llama y estoy como mucho un mes, porque tengo que volver a laburar de vuelta y se complica. Pero sí, es, es eso lo que... Y generalmente sale muy caro el pasaje. Ahora en pandemia, olvídate, sale 4 veces más, pero bueno. claro. Te hago Mm. las dos últimas. ¿Cómo, Beijing de Wuhan, a cuánto está? ¿Cómo viviste ese momento cuando explotó la pandemia? ¿Qué se comentaba ahí en Beijing de lo que fue pasando? Eh, Beijing está a 2 horas en avión. No te sabría calcular exactamente en kilómetros cuánto es, pero 2 horas en avión. Wuhan está en el centro de China. Yo conozco mucho Wuhan. Yo he viajado mucho a Wuhan gracias a que mi programa es de la provincia de Hubei y Hubei es la provincia de la cual Wuhan es capital. Entonces, yo para generar el contenido y preparar el contenido para filmaciones, ¿sabes? Tenía que ir mucho a Wuhan, iba una vez por mes, incluso cuando estábamos grabando. Entonces sí voy mucho. Yo conocía la ciudad y a mí siempre me encantó, porque yo decía, ¿qué pasó en China estos 10 años, 11 años antes de la pandemia? Que Beijing se volvió súper primermundista. Está limpio, está ordenado, es así. Y yo cuando llegué, yo vivía en la universidad, en lo que es las afueras de Beijing prácticamente, y era como, estaba sucio, desordenado, libre, o sea, como que enquilombado, y me encantaba todo eso, ¿entendés? Y a mí me pasaba que cuando yo estaba ahora en Beijing, no lo veía. A mí me decían mis amigos chinos, Beijing es capital, ahora no es Beijing. Eso es lo que me dicen mis amigos chinos de Beijing. Ahora es una capital, ahora no es Beijing. Entonces yo cada vez que iba a Wuhan veía todo eso, ¿viste? O sea, el descontrol, la gente así caminando por la calle súper relajada, o sea, eso. Me encantaba. Entonces, eso como la conocí yo. Y tengo muchos amigos y compañeros de trabajo de la producción y demás que son de Wuhan. Un fotógrafo amigo que viajaba conmigo cuando hemos viajado al exterior es de Wuhan. Y en ese momento era como que ellos pensaban, porque en ese momento no se sabía nada del virus, o sea, imaginémonos que no se sabía nada hasta abril más o menos, de cómo se podía controlar. Eh, y ellos en enero estaban como, wow, que si somos de Wuhan, ahora parece que todos tenemos el virus y salimos de Wuhan, vamos a contagiar a cualquiera, no queremos salir, etcétera, etcétera. Y a mí me pasó que yo tenía un viaje planeado a Islandia y iba a venir mi amigo que es fotógrafo, entonces él es de Wuhan, vino unos días antes a Beijing y era como que, bueno, él se pensaba que probablemente iba a contagiar a alguien, entonces nosotros salimos, fuimos a Islandia y
lo llamaban todo el tiempo de China para ver dónde estaba. No era para decir, bueno, tenés que volver, no. Era haciendo un seguimiento y un rastreo de los posibles contactos que podría tener. Y yo digo, eso solamente China lo puede hacer. O sea, era, imagínate, estando en Islandia, en Reykjavik, y desde China lo llamaban para rastrear dónde estaba y posiblemente contagiar a alguien porque él era de Wuhan. Entonces, y en su pasaporte decía Wuhan, y en su documento decía Wuhan. Entonces, eso era cómo lo vivimos los primeros días. Después Beijing lo que sucedió es que, bueno, tenía su cuarentena, justamente agarró en lo que fue el Año Nuevo. Entonces, en el Año Nuevo, la gente está en sus casas, generalmente no sale mucho, vuelve a sus pueblos natales, ciudades natales. Beijing siempre está vacío en el Año Nuevo, porque quedan solamente los pequineses, que son un cuarto de la población siquiera. Entonces estaba totalmente vacía, y la gente en sus casas. Entonces fue como en pleno invierno, que el invierno de Beijing es muy frío. Entonces era como una situación así como muy tenebrosa la situación que se vivía, ¿no? Como una ciudad fantasma, por eso. Pero luego, de a poco, porque a ver, los controles de China creo que han sido claros, cómo han sido exitosos en este caso, ¿no? Nosotros tenemos una aplicación que es como Mercado Pago y podemos ver al momento prácticamente que se renueva cada 12 horas, se actualiza cada 12 horas, de la cantidad de casos que hay dentro del país, en qué barrios están, de qué ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, si bueno, te tocó a vos que un vecino tuyo le dio coronavirus, bueno, cagaste porque tu barrio va a estar cerrado, o sea, se va a cuarentenar tu barrio. Entonces se va a testear a todo el mundo. Wuhan se testeó cuando terminó su cuarentena, casi 13 millones de habitantes todos testeados. Ahora en el último rebrote que hubo 7 casos confirmados, y al día siguiente dijeron que se iba a testear a toda la ciudad. Al segundo día ya estaban testeando a todos, y en una semana testearon a toda la población. O sea, es así como se mueve China. No escatiman en gastos, porque tienen la política de COVID cero. Entonces, por ejemplo, pasó en Yangzhou, que fue la ciudad más golpeada en este último rebrote, se testeó 6 veces a la población, 4,5 millones de habitantes, 6 veces testeados. O sea, una cosa de locos. Y bueno, y así es como se reactivó y ha sido uno de los países que menos ha caído en la pandemia el año pasado, y fue uno de los pocos y creo que el único del G20 que creció. O sea, gracias a que él no siguió una cuarentena estricta por más de lo necesario. ¿Y cómo viviste vos y cómo se vivió en China cuando por ahí algunos, digamos, empezaron a decir que era un virus que se había fabricado en China, o se culpaba a las costumbres alimentarias de los chinos, de comer animales exóticos, todo ese tipo de cosas que se dicen? ¿Cómo las viviste? Bueno, a ver, el tema del murciélago a mí me da tanta bronca que es como decir, no saben lo rico que es comer en Wuhan, primero. La comida de Wuhan a mí me encanta, pues es una cosa deliciosa, y nunca en mi vida vi un murciélago, para empezar. Segundo, el murciélago, la sopa de murciélago, eso es, esas imágenes de una china comiendo una sopa de murciélago en un restaurante, es de la isla de Palau, que es una isla en el Pacífico, que es su plato típico, o sea, una sopa de murciélago. Entonces vos, si sos turista, vas a ir a Palau a comerte una sopa de murciélago. Como vas a Argentina a comerte una morcilla o una molleja. Entonces, eso es lo que pasó. Y bueno, mirá, una china, es de Wuhan, comiéndose una sopa de murciélago. Eso es lo que contagió y lo que empezó todo. No, no fue así. Por otro lado, no se sabe por el momento dónde empezó el virus. Eso puede haber sido en China, como puede haber sido en otro país del mundo. Eso lo ha dicho la OMS, perdón. ¿Y basado en qué también, no? Es importante recordar todas las noticias que vimos en el 2020. ¿Qué se decía? Tanto en España como en Italia, en las aguas residuales del año 2019, de noviembre del año 2019, ya había SARS-CoV-2 en esas aguas.
Entonces, se dice que probablemente en Estados Unidos ya haya casos confirmados de coronavirus antes del brote de Wuhan. Pero se le decía, es una neumonía típica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora todo empezó en Wuhan con este brote de coronavirus? ¿Por qué? Probablemente sea una cuestión política, geopolítica, no lo sé. Pero es importante ver lo que sucedió y las noticias que se vieron en el mundo, ¿no? En el año pasado también. Por ejemplo, ahora hace pocos días también se dice que se ha encontrado virus en un murciélago de Laos, Laos, el país Laos en el sudeste asiático, que tiene un virus muy similar al del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que sucedió y cuál se dice que es la versión aquí de China? Se dice, neumonía típica en Wuhan, así es como se lo llamaba en un principio. Entonces, cuando se empezó a analizar el virus que provocaba la neumonía típica, se dieron cuenta de que era un coronavirus. Y se dieron cuenta que era muy similar al del SARS, que ellos tuvieron un brote a principios de los 2000. Entonces, dijeron, listo, ya sabemos cómo controlarlo entonces. Cuarentena, sabemos cómo hay que apartar, cómo hay que desinfectar, que sirve el alcohol, sirven los rayos ultravioletas, sirve esto, sirve lo otro, incluso sirve la medicina tradicional china, eso es lo que dicen ellos, entonces ya sabemos cómo controlarlo. Hicieron un libro, yo en mis redes sociales puse el libro que se hizo de Wuhan, que se tradujo al español incluso, de cómo había que controlar la pandemia. Entonces, eso es lo que sucedió. Y ahora se le dice, bueno, Wuhan fue el lugar donde arrancó todo. Probablemente, pero probablemente Wuhan sea el primer lugar donde se dieron cuenta de cuál era el virus. Porque ¿cómo puede ser que una cosa de un virus así que salga de la nada sea en Wuhan y después se expanda por todos lados? ¿No? Es raro. Entonces, lo que dicen es, hay que ver toda la película, hay que ver todos los datos, etc. Yo no me paro en ningún lado, no pongo la mano en el fuego por nadie, pero bueno, hay que escuchar todo y hay que ver lo que sucede en el rastreo global del origen del coronavirus. Perfecto. Bueno, Brian, te súper agradezco, te felicito por todo lo que hiciste, te libero para que puedas ir a cenar, y bueno, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos, fue un gusto y un placer. Muchísimas gracias. Bueno, que andes bien. Muchas Igualmente, gracias. chao, Chau. chao.